This call is now being recorded. Listo, ya. Ok, listo. Entonces ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, se ve Sí. el programa. Ok. Bueno, una disculpa por todos los detalles del inicio de este curso. La verdad que a mí me parece que hubo un descontrol ahí en la planeación. Yo ni estaba enterado que tenía que dar este curso. Así que bueno, pues bueno, vamos a adelantar un poco lo que tenemos ahí por delante, que son 6 sesiones. Son 10 horas por sesión, por lo que entiendo. Entonces son 60 horas, ¿no? Yo lo que les propongo es que lo hagamos así de manera progresiva. No sé cómo anden ustedes de su tiempo, pero podríamos hacer 3 sesiones así como ahora durante la semana, de 1 hora, y hay una serie de actividades que tendrán que realizar, y el viernes y el sábado pues les dedicamos otras horas, pero más para resolver problemas y hacer cosas más prácticas, ¿no? Más que estar aquí hablando como merolico, que no es algo de lo que más me interese, sino más bien de hacer cuestiones prácticas, ¿no? Esta parte de modelación es mi especialidad. Yo me dedico a modelar sistemas de transporte, ya sean, pues los que sean, ¿no? Mientras sea un sistema de transporte, lo podemos modelar, sea aéreo, marítimo, ferroviario, carretero, transporte público, en fin, que son los más comunes, ¿no? Entonces, mi especialización ha sido esa desde que hice mi doctorado. Mi doctorado fue justamente en temas de modelación, ¿no? Y a eso me dedico, o sea, yo me dedico y ando por todo el país, me piden ayuda para resolver problemas de transporte público, de carreteras, en fin, de una serie de cosas. Y resuelvo problemas de redes, ¿no? Digamos que hay 3 elementos básicos o comunes en estos problemas que resolvemos de transporte, y uno es el tiempo, el otro es el espacio, y finalmente es el tema de redes, ¿no? Resolver por ahí tienen el micrófono encendido. Sí, hay un eco. Sí, si apagan el sonido, a menos de que necesiten decir algo, sería más sencillo. Entonces les decía, es el tiempo, el espacio y las redes. ¿Por qué el tiempo? Porque las necesidades de movilidad de las personas, las necesidades de ir de algún lado a otro, de las personas y de las cosas también, de las mercancías y de los bienes, pues cambia a lo largo del día, ¿no? Y a lo largo de cada segundo, porque esas necesidades pues se van repartiendo y cada individuo toma una decisión y no considera las decisiones de otros para tomarlas, ¿no? Simplemente dice, oye, pues ahora quiero ir a salir a comer, y pues no le pregunta al resto de la sociedad, oye, ustedes también van a ir a comer para que yo no congestione, ¿no? Entonces, cada minuto, cada segundo van cambiando esas condiciones de circulación y de movilidad, precisamente porque son individuos los que se mueven y cada individuo pues toma sus propias decisiones, ¿no? Lo que vemos reflejado en las calles pues es la suma de esas decisiones individuales y que se ven reflejadas de buena o mala manera respecto a la calidad de la circulación. Eso es el tiempo. El espacio es porque esa distribución de viajes o esas necesidades no son homogéneas en el territorio, ¿no? Hay zonas en donde hay mayor intensidad de la movilidad y hay otras que no tanto, ¿no? Hay zonas urbanas, hay zonas rurales, hay interconexión entre las ciudades, en fin, y dentro de un mismo país, entonces hay diferentes dinámicas que territorialmente van cambiando, ¿no? Entonces eso hace que los problemas sean únicos, no solamente que varíen, ¿no? A lo largo del tiempo,
no solamente a lo largo del día, sino también a lo largo de los meses y a los años, sino también a lo largo del territorio, ¿no? Pueden ser muy distintos. Y el otro tema que complica el análisis de estas relaciones, y ya de por sí es complicado representar las decisiones de las personas, porque pues de alguna manera tenemos que representar eso para modelarlas. Hay un efecto de red, es decir, hay un conjunto de vialidades que están interconectadas a través de intersecciones y en ellas se intercambian o se mueven los vehículos, ¿no? Entonces, hay vialidades autopistas, perdón, que se juntan con las vías urbanas, con las vías rápidas, con las vías locales, etcétera. Y entonces hay una interacción entre las diferentes jerarquías de una red y esa movilidad o cambios que hay en la red o flujos hace que el problema también sea complejo porque no se puede analizar de una manera sencilla debido a estas interacciones. Entonces, ya sea que lo vemos por cuestiones de tiempo, ya sea que lo vemos por cuestiones de espacio, o ya sea por cuestiones de redes, esto no es algo que pudiéramos resolver, o sea, problemas reales que pudiéramos resolver a mano, ¿no? Vamos aquí en el curso a resolver cosas súper sencillas a mano para entender los conceptos y la otra parte que es más compleja tendremos que utilizar herramientas de modelación. ¿Sí? Y entonces el otro elemento que no les he mencionado, que también hace esto complejo, es que a diferencia de todas las especialidades en ingeniería, aquí interviene las personas, o sea, las decisiones de las personas. Entonces, cuando nosotros queremos representar lo que pasa en una ciudad, tenemos que representar de alguna manera a las personas y sus necesidades de movilidad y sus restricciones, sus motivaciones y cómo toma sus decisiones. Entonces, si ya de por sí el problema era complejo con estas 3 dimensiones que les acabo de mencionar, la cuarta es que estamos tratando con personas. ¿Sí? Entonces, en ingeniería civil, por ejemplo, que es esta facultad donde ustedes están, y seguramente ustedes son ingenieros civiles. Sí, sí, doctor, perdón. ¿Los dos? Sí, doctor. Ah, ok. Sí. Bueno, Los dos nada más. entonces esto, en lo que han, durante su formación, seguramente diseñaron un edificio, una carretera, etcétera, pero al final de cuentas o sea, las diseñamos para las personas, pero en el diseño tomamos en cuenta las cargas vivas, las cargas muertas, pero no tomamos en cuenta la decisión de las personas. Y esa es la diferencia con los temas de transporte que vamos a vamos a analizar, ¿no? Si las personas y sus decisiones impactan de manera importante a lo que sucede en una red, ¿no? Tomarlas en cuenta, pues es necesario para tener una buena representación. Así que vamos a hablar también de un concepto de caracterización de las cosas, que eso es modelación. Modelación es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque no nada más es una cuestión técnica, sino que hay que utilizar cierta experiencia, hay que utilizar cierta intuición, cierta manera de hacer las cosas para resolver los problemas. Y no siempre los modeladores usamos las mismas técnicas. Hay unos que usan ciertas técnicas, así como los artesanos o los que fabrican obras de arte, utilizan ciertas técnicas, por ejemplo, para hacer una escultura, ¿no? O para hacer una pintura. Entonces, el arte de modelar es justamente utilizar todas las herramientas disponibles para encontrar el justo medio entre las herramientas que se tienen para resolver un problema y los recursos que tienes disponibles. Por ejemplo, hay muchos casos en donde me buscan y me dicen, oye, tengo este problema de dimensionamiento de un proyecto de transporte, sin embargo, solo tengo 4 semanas para encontrar la solución y dar una alternativa. Eso es muy común.
o tengo 6 semanas u 8 semanas. Entonces, seguramente que hay una manera de resolver ese problema de la manera más precisa posible y con todos los elementos y recursos necesarios para que tengas una solución o un análisis perfecto, no una solución, un análisis perfecto. Sin embargo, a veces no dispones de los recursos, y sea esto tiempo o sea esto dinero, para poderlos llevar a cabo. Entonces, generalmente cuando me vienen a ver es porque ya hay un problema grave, ¿no? Y ya como que es la última opción para resolver los problemas. Entonces, esa parte, si contrastamos lo que hacen diferentes modeladores, vamos a encontrar que utilizan diversas técnicas para representar la realidad y utilizan diferentes niveles de aproximación de la realidad. Al final, un modelo es una representación de la realidad, pero tú puedes hacer un modelo muy a grosso modo, muy general, o puedes hacer un modelo súper específico, súper detallado, y uno tendrá ventajas sobre otro, ¿no? El general, pues bueno, no te va a dar respuestas muy concretas, muy específicas, pero te va a dar un orden de magnitud. Si tú no tienes tiempo ni mucho dinero, eso es lo que tienes que hacer. Si tú tienes una gran inversión y está de por medio muchas consecuencias en la decisión que vas a tomar, sí te conviene tomar el tiempo y hacerlo lo más preciso posible. ¿Sí? Entonces, cuando las gentes que necesitan resolver los problemas simplemente vienen y te plantean un problema, es el modelador el que tiene que tomar esa decisión y decir, oye, sí lo podemos resolver de esta manera, pero hay que informarle, pero tiene estas limitaciones. Y lo podemos hacer de otra manera, pero tiene estas implicaciones. Entonces, siempre hay ventajas e inconvenientes a la hora que tomamos una decisión de modelación. Entonces, regresando al concepto, modelación es una representación de la realidad. Y vamos a construir, y la primera parte de los primeros conceptos que vamos a ver es precisamente los conceptos para modelar cosas, ¿no? O sea, para modelar sistemas de transporte o problemas relacionados con el transporte. Vamos a ver que hay una metodología para construir los métodos. Para construir los modelos. Entonces, podemos tener modelos tan simples como pueden ser un modelo semántico, y un modelo semántico no es otra cosa que cajas, conceptos y relaciones. O les llaman algunos cuadro sinóptico o árbol de relaciones. Tiene muchos nombres, ¿no? O mapa conceptual también le llaman. Entonces, un mapa conceptual es un modelo, es una representación de la realidad, y lo que hace es ordenar de manera general las ideas y establecer una estrategia de cómo vas a abordar un problema. Entonces, si bien ese tipo de modelos no te resuelven el problema, por lo menos te dan claridad y te permiten hablar con un equipo y decir, oye, este problema lo vamos a abordar así. Y entonces dices, bueno, pues vamos a tomar en cuenta nada más los 3 factores que más impactan a este problema, o el 80-20, ¿no? El 20% de las variables que impacta el 80% del problema, ¿no? Como la teoría de Pareto, ¿no? Del 80-20. Entonces, eso puede ser una forma de abordar el problema, y entonces tú hablas con un equipo y tú dices, oye, lo vamos a abordar así, con 3 variables, y el análisis de esas 3 variables va a tener estas implicaciones, y con esto vamos a saber tales cosas, ¿no? Y entonces, en un equipo, te pueden decir, oye, pero esas 3 variables que estás proponiendo no son las esenciales, o bueno, 2 sí, pero la tercera no. La tercera debería ser esta, y la segunda no se mide así, deberíamos medirla de esta manera. En fin, ¿no? Entonces ya entras a una charla o una discusión con un equipo de trabajo para ponerte de acuerdo, ¿no? Esas son una de las funciones. Y la otra es explicar un proceso, es decir, oye, esto es tan complejo que no te puedo explicar todas las partes, pero a grosso modo se trata de lo siguiente, ¿no? Y pones 3 bloques y sus relaciones, o 4 o 5, ¿no?
Entonces, muchas veces este tipo de modelos sirve para orientar el trabajo, para tomar las decisiones estratégicas, para entender un problema, ¿sí? Después vienen otros niveles de desarrollo de este modelo que ya cuando tú dices, bueno, estableces las relaciones de manera formal y dices, bueno, esta variable afecta a esta otra a través de una función que tiene, pues, es una función cuadrática que tiene dos variables y tiene una variable independiente y dos variables dependientes, ¿no? Y es de nivel cuadrático, lo que sea. Entonces ya estás hablando de un modelo que se puede resolver, se llama modelo resoluble, ¿no? Ya le asociaste una fórmula que caracteriza la relación o el problema que estás analizando, ¿no? Entonces, ese es otro nivel de modelación. Luego, después de que haces el modelo formal, hay otro modelo que es el algorítmico, en donde dices, bueno, ¿cómo voy a resolver este modelo formal que he establecido y he dicho que esto es una relación con dos variables y es un problema cuadrático o de grado n? Ah, pues eso lo tengo que regresar a resolver a través de una regresión para determinar los parámetros. Tengo que hacer un análisis estadístico de tal tipo. Tengo que encontrar las raíces de la variable n, en fin. Entonces, en ese momento ya se vuelve un modelo resoluble, porque tiene una solución única, o una o dos, ¿no? Y ese es otro nivel, digamos, de detalle de un modelo. El tercer nivel ya es un modelo en donde dices, bueno, ya tengo la fórmula característica, ya tengo el algoritmo con el que lo resuelvo, con la manera en que voy a resolver la fórmula característica. Ahora lo que necesito es encontrar los datos. Y entonces ya estoy hablando de un modelo alimentado de datos, ¿no? Entonces yo puedo ya observar la estadística o un conjunto de observaciones a lo largo de los años y entonces yo puedo decir, pues mira, los parámetros de esta ecuación cuadrática los vamos a calcular a partir de las observaciones de los años 2005 hasta el año 2015, ¿no? Entonces hago mi regresión, saco mis valores, mis estimadores estadísticos de calidad de ajuste, en fin. Y entonces yo ya tengo un modelo alimentado y ese es el nivel más desarrollado de un modelo. Lo que nosotros construimos, básicamente en cuestiones prácticas, son pues, modelos alimentados. Y a lo largo del curso lo que voy a intentar es que hagamos modelos alimentados, ¿no? Yo me podría quedar en la teoría y decirles, pues, cómo generalmente son las cosas, pero creo que se aprende más haciendo las cosas, ¿no? Y entonces este curso va a ser teórico, sí, pero mucho más práctico que teórico. Entonces me interesa que conozcan las herramientas, que las utilicen y que las apliquen. ¿Sí? Entonces ese es el enfoque del curso y está asociado con el objetivo general que ustedes ven ahí. Dice, el alumno hará uso de los principios, técnicas y métodos de modelación para desarrollar y ajustar un modelo de asignación a redes de transporte a partir del cual propondrá alternativas de solución para resolver el problema planteado en un caso práctico. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de redes de transporte y estamos hablando del concepto de asignación. ¿Sí? Entonces, para poder llegar a eso que se lee tan simple, un modelo de asignación a redes de transporte, necesitamos tener un conocimiento bastante amplio de ciertas técnicas y de ciertos insumos que necesitamos para modelar una red de transporte. ¿Sí? Ahora aquí nada más voy a leer los objetivos particulares y luego pues les voy a escuchar a ver qué opinión tienen. Y de ahí, bueno, pues vemos en forma general el contenido que ya espero que hayan visto el video, que ahí lo refiero de manera muy general, ¿no? ¿De qué se trata el curso? Objetivos particulares. Conocerá los principios y enfoques de modelación de los sistemas de transporte, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos para modelar un sistema de transporte? También
una vez que construimos un modelo, tenemos que hacer algo muy importante, que es garantizar que nuestro modelo que hemos construido replica la realidad. No solamente se trata de decir, oye, pues ya tengo un modelo genial que resuelve el tema de la asignación, o la asignación significa determinar por dónde se van a ir los usuarios en una red. O sea, por dónde me refiero a qué caminos o qué conjunto de vialidades va a seguir para poder llegar a su destino. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la práctica en México? Y les digo que yo tengo 20 años trabajando en estos temas en México, en diferentes ciudades y secretarías y demás. Y entonces me ha tocado ver y auditar muchos trabajos de modelos de transporte. Y entonces un común denominador es que muchas veces hacen un modelo, pero nunca garantizan de que ese modelo replique lo que hoy estamos observando. Y eso se llama calidad de ajuste de un modelo. Entonces, modelos quizás muchos podrán hacerlos, pero calibrarlos no estoy tan seguro. Y además calibrarlos a un cierto nivel que garantice la calidad de ese modelo, todavía menos. Entonces, una cosa importante es como el certificado de garantía de que lo que les están entregando sirve para algo. Porque hay muchos casos en donde sí hay un modelo, pero te entregan cualquier cosa, ¿no? O sea, ese modelo te entrega cualquier cosa como resultado, y cuando tú preguntas, oye, pero eso no suena razonable, te dicen, es que es lo que me da el modelo. Pues un modelo, si tú le metes basura, te va a entregar basura. Así sea el mejor software que estés utilizando del mundo. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes conozcan cómo es que se garantiza que un modelo esté bien. No pretendo que ustedes sean expertos en modelación. Lo que pretendo es que ustedes como usuarios o simplemente como personas que van a trabajar en equipos que tengan que ver con temas de transporte, ustedes sepan lo mínimo que deben revisar para saber si ese trabajo está correcto. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que encontramos, y esto es una deficiencia en el país, en muchas secretarías de transporte y institutos de planeación en particular, existía un equipo de modelación, o sea, un grupo de personas que se dedicaba a la modelación, quizá de manera incipiente, pero había especialistas de ese tema. Hasta hace algunos años, ¿no? Yo creo que más por allá, anterior al año 2000, más o menos. Entonces, cuando entraron el tema de disminuir los costos, pues muchos se preguntaron, bueno, ¿y ese grupo de gentes qué hace ahí? Pues hace modelos de transporte, ¿y para qué? Pues para planear la ciudad y ver qué se tiene que hacer. Bueno, entonces no es importante, lo podemos eliminar. Y los eliminaron. Y luego se encontraron con el problema, oye, tenemos que dimensionar una carretera y tenemos que saber cuántos vehículos van a pasar por ahí. Pues que lo haga el departamento de planeación. Oiga, jefe, el departamento de planeación lo eliminamos hace 6 meses. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues hay que contratar a un consultor. Entonces tienes que hacer los términos de referencia para contratar al consultor. ¿Y qué nos va a hacer? No, pues nadie sabe de temas de redes y sistemas de transporte. Pues entonces pregúntenle a un consultor amigo que les haga los términos de referencia. Y entonces el consultor amigo dice, sí, te los hago, pero ¿y yo qué gano? Pues yo te paso el contrato. Y ahí empieza este problema, ¿no? Que ya los que toman decisiones, pues no son los que saben qué es lo que necesitan, y todavía peor, es que no saben cómo van a evaluar lo que les van a entregar. Entonces eso ha dado a pie que haya muchas empresas y muchos proveedores que hacen cualquier cosa y entregan cualquier cosa. Como el que lo revisa no sabe qué es lo que hay que revisar para saber si eso está bien, pues lo dan por bueno, y de ahí se han construido una serie y tomado decisiones pues alejadas de las cosas que corresponden, ¿no? Para no ir más lejos. Entonces,
ese ha sido un problema y sigue siendo un problema. Entonces, si ustedes son los que van a contratar un servicio de estos, deben de saber más que el consultor que les va a hacer el trabajo, porque el consultor siempre pues va a tratar de hacer el menor esfuerzo para cubrir con lo que le han indicado, ¿no? Salvo sus honrosas excepciones, dijera el clásico, pero eso va a suceder porque son empresas, ¿no? Y una empresa, por definición, siempre va a buscar maximizar sus beneficios, ¿sí? Entonces no esperemos que haya una empresa que diga, pues no te preocupes, yo te lo hago perfecto y aunque yo le pierda, pues yo te entrego algo súper bien y a prueba de balas, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles son esas garantías técnicas. Luego hablaremos de un tema que es muy básico y que tiene que ver con una forma de representar los sistemas de transporte y que está relacionado con la economía del transporte y la microeconomía o la economía en general, y que es la relación entre la oferta y la demanda. Esta es una manera de entender de una manera sencilla, es una manera de entender simplemente los problemas de calibración o ajuste de modelos o hacer un diagnóstico. Por un lado tenemos la oferta, que la oferta no es otra cosa más que tenemos disponibles en temas de transporte, pues son las vialidades, son las carreteras, sus velocidades, sus capacidades, su configuración, su especificación, etcétera, ¿no? Sus particularidades operativas. Esa es la oferta de transporte. Por otro lado, tenemos necesidades de movilidad de las personas que utilizan vehículos o diferentes modos de transporte para llegar a sus destinos. Y para llegar a sus destinos, ¿qué es lo que utilizan? Por la oferta. Entonces hay que siempre evaluar cuál es la relación entre la oferta y la demanda. Y qué tanto me acerco o me alejo de un punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces de eso básicamente se trata equilibrar un modelo de transporte o hacer un diagnóstico, decir, bueno, lo que pasa es que aquí yo tengo una sobreoferta de servicio. No necesito construir más infraestructura porque hoy toda la infraestructura funciona a nivel de servicio B y en un grado de ocupación al 20%. ¿No? Puede ser esa el resultado o puede ser el al revés. Decir, oye, es demasiado número de usuarios que no caben en esta infraestructura que tenemos disponible, entonces que tenemos que buscar alternativas de cómo resolver este problema de saturación de la oferta disponible. ¿Sí? Obviamente se lo estoy platicando de manera simple, ¿no? Pero es así como hacemos los dictámenes, los estudios de diagnóstico, y es como identificamos que en una ciudad o un territorio hace falta una carretera, hace falta un servicio de transporte público, o el diseño de la configuración de las carreteras no es el más óptimo, o el diseño del sistema de rutas tiene muchas ineficiencias y por lo tanto hay una mejor solución de cómo diseñar el sistema de rutas de una ciudad. En fin, esas son las cosas que vamos a ir conociendo y vamos a aprender también a caracterizar un sistema de transporte público y otro privado. ¿Qué significa caracterizar y representarlo? ¿Qué conceptos yo tendría que utilizar para representar, por ejemplo, cómo opera el periférico o qué capacidad tiene o en qué condiciones de operación está? ¿Sí? A eso le llamamos caracterizar, representar de una manera simple la forma de operar y de funcionar de una infraestructura. Entonces, vamos a aprender a representar un sistema de transporte público, uno privado, vamos a entender las diferencias entre ambos y vamos a resolver problemas sencillos de equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Y finalmente, todo esto que vayamos a ver, ustedes lo van a concretar en un proyecto de una red de transporte, que es lo que le llamo yo ahí un caso práctico. Entonces, todo lo que veamos y todo lo que ustedes vieron en el contenido del curso
es lo que vamos a ir viendo. Así que bueno, ya hablé demasiado, los dejo comentar si tienen alguna duda, pregunta o consulta. Nomás pongan su micrófono. Sí, estaba Quieren hablando. presentarse porque yo la verdad no soy mucho del estilo ese, pero sí es bueno saber con quién estamos hablando, ¿no? No sé por qué no me deja mi cámara activarla, se me apaga. Lo puede hacer con control E, doctor. Control E. Ajá, presiona la tecla control y E y ya. Bueno. No sé, algo raro le pasa a mi... No me deja, pero bueno, no pasa nada. Es el mismo mono que ven en la foto. Ok. Bueno, pues me presento, maestro, soy Oscar Osorio Núñez, soy ingeniero civil, estudié la licenciatura bueno, soy de Oaxaca, de un municipio que se llama Tlaxiaco, situado en la Paisano. Mixteca. Ah, ¿también es de Oaxaca? Yo soy de Salina Cruz, Ah, mire, del paisanos y Istmo. tocayos. Ujú. Ah, bueno, pues del estado de Oaxaca, del municipio de Tlaxiaco, y estudié la licenciatura en el Tecnológico de Tlaxiaco. Tiene, pues, prácticamente 3 años de que salí de la carrera. Ahorita, pues, me encuentro ya, pues, buscando especializarme en esto, por eso entré a esta maestría, además de que, pues, ahorita estoy laborando en un laboratorio de diseño y construcción de pavimento flexible, en su mayoría, Bien. y ahorita me encuentro laborando en la ciudad de Tehuacán en una supervisión de la reparación del puente Calapa, que está en la autopista que va a Oaxaca. Ok, muy bien. Y bueno, dentro de la materia, pues encuentro muy interesante todo el contenido. Digo, realmente el día de ayer estuve checando el video que nos hizo el favor de subir a la plataforma y mencionaba a formular algunas preguntas. Ya no entendí si las subíamos a la plataforma o para conversarlas aquí en clase, pero pues hice mis preguntas. Ujú. Y bueno, dentro de todo el concepto de esta modelación del transporte, usted como especialista, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene la modelación del transporte? Bueno, les voy a pasar un documento donde habla de eso justamente. Yo creo que una de las debilidades es que muchos de estos modelos son manipulables. Entonces, el que le sabe mover te puede mostrar el resultado que tú quieras, ¿no? Y luego se hace un uso manipulado digamos, de la nobleza de los modelos. Entonces, muchos tomadores de decisiones contratan a los modeladores para justificar una decisión tomada. Y simplemente lo que quieren es tener respaldo de que su decisión, pues, fue técnica, ¿no? Yo creo que esa es la mayor debilidad de este tipo de análisis y por eso creo que hay una cadena, bueno, un eslabón que hace falta en la modelación, que es el tema de la auditoría técnica a los modelos, pero el problema es que hay muy pocos especialistas que le entienden y no todos los tomadores de decisiones siempre están por el lado de auditar las cosas, precisamente porque muchas han sido para justificar sus decisiones, ¿no? Entonces, esto ya es una cuestión más de ética y de profesionalismo del especialista y decir, oye, pues, o sea, no te tienes que pelear con el mundo, sino que tienes que saber cómo plantear las cosas para que te hagan caso y entiendan que las decisiones manipuladas lo único que van a generar son más problemas. Entonces, si estás con la mentalidad cortoplacista, pues igual no les importa, ¿no? Pero no es por casualidad
que muchas de las cosas no funcionan en temas de infraestructura y de transporte, no funcionan en México y estamos llenos de fracasos en temas de sistemas de transporte, precisamente porque se te ponen las decisiones políticas a las técnicas, ¿no? Esa, así grosso modo, esa sería una de las grandes debilidades que yo veo. Y por el otro lado, como fortalezas, es que si tú conoces bien cómo opera un modelo, puedes ayudar a muchas personas a no equivocarse en su toma de decisiones. Y también que el hecho de conocer bien un modelo te permite simplificar muchos procesos y hacer las cosas de manera más eficiente. Yo creo que así para no alargar tanto la respuesta, porque vamos a ir viendo esa información, yo diría que esos son la principal, digamos, debilidad y el principal atributo o ventaja de modelar las cosas, ¿no? Entonces, en la medida que un tomador de decisiones se respalda con una buena decisión técnica, un buen análisis técnico, no todo tiene que estar soportado en un modelo, pero pues básicamente es así. Entonces, cuando tomas tus decisiones sustentadas en análisis técnicos, yo creo que eso ayuda mucho a evitarse una serie de conflictos que luego van a aparecer, ¿no? Y que en el corto plazo no los toman en cuenta, pero ya después dice, ay, qué bueno que lo hicimos así, porque si no hubiéramos tenido estos problemas, ¿no? Entonces te evita muchos dolores de cabeza, si tomas en cuenta, pues, los resultados, ¿no? Sí. Bueno, esta pregunta estaba basada. Cuando realicé mis prácticas profesionales, estuve en el IMT, en el Instituto Mexicano del Transporte, en específico en la coordinación de infraestructura, pero desde que estaba en la carrera siempre me llamó la atención lo que es la ingeniería de tránsito y el transporte. Uh-huh. Entonces ahí en el IMT está la coordinación del transporte y platicando con los especialistas que están ahí, coincidimos en que pues realmente son pocas las personas en el país que se dedican a esto, ¿no? No hay demasiados profesionales que estén preparados y como lo decía usted hace un momento, pues sí, yo lo hago, pero pues no hay quien me lo supervise, entonces la misma dependencia están contratando a consultores pues, para que les hagan ese trabajo. Y algo que encontré ahí en el instituto es que no había demasiada inversión para esto, para este rubro. Las empresas que estaban interesadas en conocer un poco de la logística de su transporte, de cómo mejorar sus rutas, era el sector privado, ¿no? Y se acercaban al IMT diciéndoles, oye, pues échenos la mano, empresas como Bimbo, como Ciel, y de este ámbito donde decían, bueno, pues vamos viendo, ¿no? Si obtengo resultados, pues te invierto, y si no, pues ahí se quedan, muchas gracias. Pero no había una inversión en la cual también apoyar a las dependencias, en este caso a la SCT, que es la que tiene el mando o tiene la posibilidad de hacerlo. Sí, bueno, y eso es un mal general, el empresariado mexicano, ¿no? No hay esa cultura de invertir, desarrollar productos nuevos o hacerlo de la mejora continua, ¿no? Aquí es, bueno, ya descubrí una fórmula hasta que se acabe, ¿no? Y luego cuando se acabe veo cuál otra fórmula me invento y si no, pues a ver, me dedico a otra cosa, ¿no? Solamente señalar que en el IMT, pues tiene una directa dependencia de la SCT y generalmente es el brazo técnico de la SCT federal. Entonces, eso limita un poco su ámbito de intervención a cuestiones federales, ¿no? Más que cuestiones urbanas. Y si bien es una parte del problema, me parece que la mayor parte del problema, un 95%, está en las zonas urbanas y está en la construcción de grandes proyectos de infraestructura donde pues igual puede estar interesado la SCT, pero sí hay ahí empresas privadas que sí están interesadas en saber y están dispuestas a pagar para saber cuál es la demanda, cómo va a dimensionar su infraestructura, cómo va a resolver su problema de transporte público, cómo va a optimizar la operación de la ciudad en general.
Y es ahí donde está, digamos, el principal requerimiento, y sí hay empresas que paguen. Yo cuando empecé a trabajar en este tema, pues yo estaba en la universidad trabajando o sea, haciendo investigación, y de repente me llegaron a buscar a decir, oye, ¿por qué no nos ayudas tú que dices que estudiaste o tienes un doctorado en transporte? ¿Por qué no nos ayudas a resolver este problema? Y me invitaron así de casualidad, ¿no? Entonces participé y de ahí resolví ese problema, y dijeron, ay, ¿por qué no resuelves este otro? Y este otro. Y bueno, yo dije, cuando empecé a hacer consultoría, dije, esto es una burbuja, seguramente que va a tardar 3 años y se va a acabar. Pues llevan 20 años de estar en esa burbuja y sigo pensando que es una burbuja para simplemente no tener una decepción, ¿no? Pero cada día esto como que es más ocurrido este tema, ¿no? Bueno, al menos el tema que tiene que ver con la estimación de la demanda, el diseño de los sistemas de transporte, sin hablar de la parte de transporte de mercancías, ¿no? Yo en general no soy un especialista en temas de transporte de mercancía ni en logística, que es un área mucho más de la ingeniería mecánica. Sí, conozco lo general, pero no puedo decir que soy un especialista en estos temas. Mi tema es más transporte urbano, más transporte de ciudades, interurbano, etcétera. Y ahí lo que faltan son especialistas. Los que vienen a resolver estos temas o que los traen son de los colombianos, ¿no? Principalmente. Entonces, muchas de las consultoras están llenas de colombianos porque no hay especialistas en México, y pues lo vemos ahí en la UAP. Ustedes son 2 y a duras penas porque ya van a cerrar la maestría. Imagínense, 2 especialistas para todo el país, que tiene más de 100 ciudades con problemas urbanos. O sea, no sé. Y además, usted, por ejemplo, le interesa más el tema de pavimentos. O sea, no todos van a transporte urbano. Entonces, imagínense, hay un especialista por cada 100 millones de habitantes, ¿no? O por cada año. Entonces, imagínense cuándo vamos a... No, este tema me interesa. Lo único que, bueno, que las circunstancias laborales me han llevado a estar acá, pero mi objetivo es poder estar en esto. No son reproches, simplemente Ah, no. digo que realmente somos muy pocos, y yo cuando me fui a estudiar, esa fue una variable decisión. Yo dije, yo no voy a estudiar lo que todos estudian, porque hay millones de estructuristas y millones de hidráulicos y demás, y yo tengo que ser un genio para brillar, y yo no soy un genio ni en hidráulica ni en estructura. Entonces voy a estudiar algo que nadie sepa. Ah, pues transporte. ¿Cuántos saben transporte? Ninguno. ¿Cuántos saben modelar sistemas de transporte? Pues 1 o 2 por ahí. En todo el país, digo, bueno, pues de aquí soy. Y digo, voy a estudiar esto porque no hay nadie que lo sepa hacer. Entonces, no es que sea Hay muy mucha bueno, demanda y sino es que no hay nadie que lo haga. Sí. sí. Ok. Bueno, si quiere, dejamos ahí las 2 preguntas para que hable Miguel, porque ya se Sí. está mordiendo la lengua y dice, aquí me dejan hablar. Bueno, pues sí, doctor, mi nombre es Miguel Sánchez Varela. Soy originario de la Sierra Norte del estado. Yo soy del municipio de Zacapuaxtla. Tuve la oportunidad de salir a estudiar al Politécnico Nacional. Soy ingeniero civil y actualmente laboro en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. Estoy en el área de conservación de carreteras y pues realmente me quedo con todo el análisis y la reflexión de que sí, incluso pues parece, ahora sí que fue un golpe en la frente porque pues yo estoy en el área de planeación sin ser planeador. Tenemos digamos que todo el cuadro clínico que usted describió es exactamente la radiografía que al menos tenemos en conservación de carreteras. Este, realmente se sigue este círculo que nos describió. Y bueno, digo, me interesa mucho el tema del transporte. De hecho, le voy a comentar que vi el video casi 3 ocasiones. Me gustó mucho la parte en la que se llega a
los principios de Wardrop me llamó mucho la atención, incluso pues le comento, aquí en la oficina lo que tenemos es igual un departamento que se encarga de la modelación. Nosotros llevamos el HDM4 y es el software de la PIARC. Entonces, pues este software ahí es poca la gente que lo maneja y dependemos, pues toda mi área depende de lo que arroje ese software. Y pues propiamente, si se le mete basura, saca basura. Entonces hay que ser cuidadoso con los datos, pero también hay que saber interpretarlos. Sí. Yo llevo 4 años en el área. Toda mi experiencia previa pues había sido en obra, en modernizaciones y trazos nuevos, y ahora llevo 4 años aquí tomándole el hilo a esta área, y me llamó mucho la atención este doctor, que incluso yo buscando información para mi tema de tesis, me encontré con una tesis que usted dirigió, o a menos que me haya equivocado yo, no sé, de unos índices, unos indicadores, me parece que es de la Universidad del Estado de México, la tesis de unos, ajá. Sí, yo di clases en la UAM 10 años. Bueno, le voy a decir por qué me lo encontré, aparte de que pues ahora sí que nos está impartiendo el curso, pues nosotros tenemos el tema de la satisfacción del usuario, que es hacia donde estoy inclinando mi tesis, en hacer una revisión del índice de satisfacción del usuario, y también en mi área se están llevando los contratos APPs de conservación de carreteras, que tiene que ver con los estándares, con la medición de los estándares. Entonces fue por eso que llegué con ese trabajo que usted dirigió. Y le digo, también cuando llegué a la parte de los principios de Wardrop, pues me llama mucho la atención el hecho de trabajar con la gente, que las decisiones, con las que es, dice usted en el curso que es, pues la decisión individualizada, y pues la otra cuando interviene un tercero. Te lo digo porque pues mi tema lo estoy tratando de dirigir hacia las encuestas para sacar este índice de satisfacción del usuario, pero tradicionalmente pues es una encuesta. Entonces yo le estoy dirigiendo a que nos valgamos de un código QR que sea el concentrador de las respuestas de esta encuesta, y que ya no sea tan manipulable el resultado que arroja. Sí, sí, son factores de calidad del servicio en el transporte público, el caso de un corredor en Toluca. Bueno, hay un artículo y por ahí debe estar la tesis. Sí, bueno, yo trabajo más con encuestas de preferencias declaradas, que es una técnica también que pocos dominan, ¿no? Que, bueno, no es reciente, pero sí también tiene o sea, no es nada más aplicar encuestas, es un formulario y lo aplicas, ¿no? Aquí tienes que representar las decisiones de los consumidores a través de elecciones, y de ahí, de las elecciones, los individuos revelan sus preferencias, y a través de la econometría determinas los coeficientes, el valor del tiempo o de alguno de los índices estos de calidad. ¿Cuánto está dispuesto a pagar un usuario por tener una vialidad o una carretera en perfectas condiciones, ¿no? Eso tiene un precio. El tema de la seguridad, el tema de circular solo con pocos vehículos pesados, en fin, se llama disponibilidad al pago, ¿no? Entonces, todos esos temas, ahora sí que este es el contenido del curso, digamos, estándar, pero no estoy limitado a hacer solamente eso, ¿no? En función de sus requerimientos, pues podemos abordar en algunos temas de estos en específico, ¿no? Y no hay ningún problema. ¿Sale? O sea, le digo, este tema de modelación es tan amplio que podríamos pasarnos 3 o 4 cursos tratándolo. Entonces, pues nos han dado 6 sesiones, así que tenemos que tener una guía de los temas que vamos a abordar, pero cada uno de los puntos que vamos a ver son muy extensos, ¿no?
Entonces, mi idea era que pudiéramos utilizar el software, no sé si eso va a ser posible, pero vamos a hacerlo lo conducente y trataremos de que en este caso práctico pues lo puedan utilizar esas herramientas. Les digo, no se trata de que sean los especialistas, pero sí que sepan y conozcan con conocimiento de causa de qué se trata, ¿no? Cuando les hablen de un modelo, pues ya sé, no es una caja negra, sino es pues un software que tiene entradas, salidas, procesos, formas de capturar la información, de procesarla, etcétera, ¿no? Entonces también estas técnicas de cómo utilizamos un sistema de información geográfica como insumo, como elemento inicial para validar toda la información que recibimos y cómo generamos repositorios y cómo no solamente es el tema del QR, por ejemplo, cuando hacemos encuestas origen-destino, incluso sembramos el origen y sembramos el destino. Sembrar le llamo al hecho de geocodificarlo, ubicarlo en coordenadas globales, entonces verificar si esa encuesta fue inventada o es real, ¿no? Hasta ese nivel podemos llegar. Y hoy el desarrollo de todo la ciencia de los datos masivos, Big Data que les llaman, pues también nos ayuda en gran manera a pasar a otra era, ¿no? La era de estar tomando información por encuestas, a decir, oye, pues ya está la información disponible, son millones de datos, lo único que hay que hacer es procesarlos e integrarlos. Y eso es lo que viene, ¿no? En la parte de modelación. Digamos que yo les voy a hablar un poco de la prehistoria, de cómo se hacía antes, pero hoy los estudios que yo estoy haciendo, por ejemplo, en el Estado de México para un sistema de transporte público que vamos a desarrollar por allá, todo ya lo estoy haciendo con georreferenciación y con celulares, o sea, yo ya no uso formatos de papel, ¿no? Entonces, como para comentarles que bueno, todo esto da para mucho y hablar de muchas cosas, ¿no? Así que, que bueno, me alegra saber que tienen esos intereses y esto de la clase, pues no es nada más en una dirección, se trata que sea en ambas direcciones y que ustedes puedan sacar provecho pues de lo poco o mucho que yo les pueda transmitir y en la medida que muestren ese interés, pues vamos a avanzar más rápido. Les comento que voy a invitar al curso a otras 3 personas que están ahora trabajando conmigo y que, bueno, pues también van a entrar en esta área de la modelación y este curso pues les va a servir a ellos para que pues, o sea, ellos tomaron la licenciatura Transporte y Tránsito conmigo, incluso como ustedes son ingenieros, creo que podemos tener un buen nivel en este curso. Normalmente no todos son ingenieros y entonces tengo que bajarle 2 rayitas al nivel porque pues muchos son licenciados, arquitectos y pues si voy muy rápido formalmente pues se me van a algo les va a dar, ¿no? Entonces, pero aprovechemos que son ingenieros, las otras 3 personas que vienen son ingenieros también, ingenieros civiles, y tienen una pequeña ventaja que ellos ya tomaron un curso conmigo, ¿no? Entonces, pero, o sea, nada que no se pueda atrapar, y yo creo que eso nos va a ayudar a elevar un poco más el nivel y generar más interacciones, ¿no? Porque estamos viendo cuestiones muy prácticas, ¿no? Y de hecho, quizás traiga aquí a la mesa un ejemplo práctico para que vean qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues si quieren, para no aburrirlos más, lo dejamos aquí. Podemos tener la sesión la próxima, la mañana, si es que así lo consideran. Sí, Y vamos así despacio, ¿no? Para ir asimilando, porque luego es tan rápido que no nos da tiempo de asimilar las cosas. ¿Sale? Sí. ¿Listo? Mañana. Ok, pues los dejo entonces. Muchas gracias. Sí. Solamente una última situación. ¿Usted nos va a volver a dar el link o en que acabamos de conectarnos? Voy para allá un segundito. Sí. Sí. Perdón, es que tengo una reunión ahora. Perdón, ¿cómo me dijo? Sobre el link de conexión. A mí se me pasó a programarlo, pero normalmente yo ahora voy a programar la sesión de mañana y ahí en el tablero van a ver la liga.
Ah, Si bueno. no, de todas maneras se los comparto por el WhatsApp, total, pues son 2 personas, tampoco es, Sí, Doc. no nos moriremos. Sí. O me mandan ustedes un mensaje si ya ven que se pasó el tiempo y no les he mandado nada. ¿Sale? Sí, A las 8 sí, de la doctor. noche, ¿verdad? ¿Mandé? 8 de la noche. Mañana 8 de la noche, sí. Gracias. Sí, Doc. Hasta Ok, luego. Que descansen. Adiós. hasta luego.